música que edifica tu alma. Escuchas Desafío Radio. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia. Este es el momento de traer la historia a la actualidad. En Desafío Radio llegó la hora con Teo Sánchez. El hoy, hecho historia. El hoy, hecho historia. Llegó la hora. Bueno, así es, llegó la hora con Teo Sánchez, cumpliendo, claro que sí, la cita hoy, 17 de diciembre. Obviamente tenemos un gran invitado, es el Jack, que con el tema de hoy es el arte de viajar, que Teito nos tiene más detalles. Teito en estos momentos está con los invitados, pero recuerden también, antes de seguir con nuestro programa y hablar de este tema que está muy interesante, recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Desafío Online, en Instagram como Desafío Radio, en nuestra página web www.desafioonline.tv y donde en estos momentos también estamos en vivo en YouTube como Desafío Online TV y también donde este podcast se va a guardar en Spotify como Desafío Online. Así que bueno, pues vamos a dejar a Teo que nos pueda presentar más a detalle y nos pueda contar un poquito más del tema del día de hoy. Nuestro episodio Llegó la hora con Teo Sánchez. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a las cámaras, claro que sí, a Teo Sánchez. Y bueno, Teo Sánchez, los seguidores de Desafío Online son solamente tuyos. Gracias, Yusetti, muy buenas tardes. Bueno, como siempre, a todos los que están conectados, hoy tenemos un tema que no es común tratarlo y que es el arte de viajar. Y para esto hemos podido tener la fortuna de contar con un gran invitado, con Jack Goldstein. Espero que haya pronunciado bien el apellido, Goldstein. Y pues es un viajero. De las flores pasó a los viajes. Entonces, Jack, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por darnos este tiempo. Y bueno, ¿quién es Jack? Bienvenido, Jack. William, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este rato aquí, cierre de año con amigos. Soy bogotano, criado acá en Bogotá, en una familia judía tradicionalista, de padres inmigrantes. Mi papá llegó en el año 29 desde Polonia, mi mamá en el año 57 de Hungría, donde pasó los dramas, horrores de la Segunda Guerra Mundial y luego sus primeros 15 años los vivió bajo comunismo hasta que llegó la revolución y llegó a Colombia. Yo me crié aquí felizmente, estudié en el Colegio Colombo Hebreo, comencé universidad en los Andes, pero luego me transferí a Filadelfia, de donde me gradué en economía. Y luego de regreso en Colombia fui floricultor durante 15 años, vicepresidente de la Junta de Azocolflores durante varios de esos años, y los últimos 20 he estado administrando un hotel acá en Bogotá, Lancaster House. Y como mencionó antes, viajes ha sido mi pasión toda la vida. Lo único que diría es que no pasé de las flores a los viajes porque me crié con viajes. Eso precede a cualquier otra actividad.
Bueno, no, era el decir, ¿no? Importancia. Sí, y es bueno aclarar, sí, era un decir de fuente ahí, Jack. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, abordemos lo primero y ya entramos a lo de el arte de viajar. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Jack, en el hotel? Porque pues ya que tocas esta parte, ¿cómo ahorita hablábamos antes de cómo ha sido todo este viaje de poder sortear la situación de la pandemia, de todo Claro. lo que me estabas comentando, y que eso también es como algo inspirador para todas las personas que están conectadas, de que pues Sí. no necesariamente cuando llegan las crisis uno tiene que parar, sino ver las formas de cómo se puede seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo fue todo esto del hotel? Que nunca paró, que eso me sorprende y súper. Sí, por ahí eso me recuerda a alguna frase de Indira Gandhi que decía que deseaba que no deseaba que no tuvieran obstáculos en la vida, sino que los supieran sortear, ¿no? Súper. Y creo que esa ha sido la filosofía. A mí personalmente siempre me ha llamado la atención desafiar retos, sobreponerme a circunstancias, y pues el 2020 ha sido eso, ¿no? Sí. El año anterior incluso también tuve que afrontar algunos temas puntuales en el hotel por algunos siniestros. Entonces, tan pronto nos recuperamos, rediseñamos, reconstruimos el hotel, en vez de poder celebrar felizmente una reinauguración, empatamos con pandemia, ¿no? Entonces ha sido indiscutiblemente un desafío, para usar esa palabra que a usted le gusta. Sí, aquí estamos en desafío. Cuando empezó a acercarse la cuarentena y todavía no se había decretado, me la olí y decidí que iba a hacer un ejercicio bien hecho aquí en el hotel con el personal de la empresa. Excelente. Lo reuní para hablar con todos de una manera cándida, en grupo y luego a nivel personal, para que nadie se sintiera presionado y contara bien sus historias y yo pudiera entender sus circunstancias. Y básicamente lo que hice fue presentarles a todos lo que yo consideraba era lo que nos iba a pasar, y como empresa lo que quería hacer, que era comenzar con un ejercicio de confinamiento a nivel del staff, ¿no? Para ver cómo podíamos hacer las cosas, si las sabíamos hacer bien, si podíamos proveernos de alimentos, bebidas, papel higiénico, jabón, ¿no? ACPM, y funcionar todos dentro del mismo techo. Y ese fue el ejercicio que hicimos, funcionando normalmente, mientras que teníamos huéspedes normalitos, con flujo de trabajo normal, eventos y demás, pero quienes quisieron medírsele a esa tarea, el compromiso era que aquí nos quedábamos. Pues me quedaba más fácil porque, siendo hotel, yo podía ofrecer techo y comida, ¿no? Claro. Si yo tuviera fuera, qué sé yo, una emisora radial o una veterinaria, pues otro hubiera sido el bailado, pero teniendo hotel, pues podía alojarlos y darles 3 comidas felizmente. Disculpe, le interrumpo, Jack, para ser bien finos y aclarar eso. Cuando quieres decir es que ellos no se desplazaban a sus hogares ni nada, sino estuvieron viviendo en el hotel y el hotel aportó todo eso. Wow. Haciendo la salvedad de que los invité a que, si querían, podían venir con sus cónyuges, hijos, fuera. Wow, excelente. La idea fueron 5 días inicialmente. Lo que pasa es que esos 5 días coincidieron luego con el decreto de la primera cuarentena preventiva que dictó la alcaldesa. Sí. Y de ahí en adelante nos quedamos. Entonces, eventualmente, aquí estuvimos unas 15 a 18 personas durante 6 meses. Wow. Algunos, pues sí, por motivos personales se fueron, porque, qué sé yo, tenían la familia
en provincia o tenían que atender algunas, qué sé yo, negocios de la familia, entonces optaron por retirarse de la empresa. Varios siguieron funcionando remotamente, que se les conectó el computador, internet al sistema, y entonces, qué sé yo, el revisor fiscal, la contralora, la jefe de compras, vendedoras pudieron trabajar a distancia, pero pues, ese no era el caso de cocineros, camareras, botones, recepcionistas. Sí. Y luego también lo que hice fue que, inspirado en un estudio que leí del Instituto Weizmann en Israel, que definió que lo que recomendaba en sus momentos, también por allá en abril, Sí. era trabajar 4 días y regresar a casa 10, pues para hacerlo más fácil a nuestras quincenas laborales. Sí. O sea, una gente estaba aquí todo el tiempo, pero otros Hacían iban ese... alternando, estaban 5 días en el hotel y se iban 10 días a la casa. Entonces, podía tener un cocinero, digamos, del 1 al 5, el otro del 6 al 10 y el tercero del 11 al 15, y así iban rotando y minimizábamos exposición a virus, ¿no? Y demás. Sí, claro. Y seguimos funcionando porque, pues, fue lícito seguir funcionando. Yo decidí que quería seguir por múltiples razones. Una, porque no quería enloquecerme sin hacer nada, porque no quería abandonar un edificio, porque sé lo que implica luego volver a tomar posesión de un predio que ha estado abandonado, ¿no? Entonces, después de varios meses, vaya Dios a saber si la luz prende o hace cortocircuitos, si el agua corre, ¿no? No quería tener que improvisar luego una plana, un equipo de trabajo, ¿no? Quería mantenerme vigente en el mercado. Y pues para el caso, porque tuve el tráfico, ¿no? O sea, si bien eventos prácticamente desaparecieron, alojamiento nunca bajé del 40%. Wow, excelente. Mientras que Bogotá y Colombia tenía promedios de 3, ¿no? Sí, sí, Y claro. desde septiembre para acá, pues hemos ido retomando la normalidad, para usar ese término odioso del 2020, retomando la normalidad, volviendo a contratar más gente, comenzando a realizar algo de eventos menores, Sí. sociales y corporativos, y bueno, pues echando para adelante. Bueno, no, pero reto. Felicitaciones, porque yo en todos los reuniones que estuve por ahí de la cuestión hotelera y de la ANDI, de empresarios y todo eso, pues todo el mundo quejándose. Y vea pues entonces, si uno tiene las capacidades y la cuestión creativa de crear estrategias, pues uno puede salir adelante. Entonces, pues súper, un ejemplo, y también como para que eso en algún momento otras personas lo puedan tener como referente. Bueno, valija de los apócrifos, ¿cómo es esa vaina? Que usted estaba bien activo en un lado y ahora creó todo un mundo imaginario, porque eso es casi surrealista lo que ocurre ahí en Valija de los Apócrifos. ¿Cómo es todo esto, Jack? Pues ese también es un hijo de la pandemia, ese producto de quererme entretener en estos meses de encerramiento. Disculpa, Entonces, disculpa ya, ¿el confinamiento tú lo has hecho en tu casa o en el hotel? mi casa es el hotel y el hotel es mi casa. Ah, listo. Ah, bueno. Entonces yo soy de aquellos poquísimos bogotanos que no tienen ni idea del pico y placa, ni de trancones, ese tipo de quejas que millones de muy práctico. compatriotas tienen. No, para mí el trancón es esperar el ascensor. Para mí no. los momentos de tensión en el día. Sí, yo vivo acá en el hotel. Cuando estoy en Bogotá, súper. soy huésped del hotel. Eso es una bendición y es una maldición, porque no salgo de la oficina. Pero ya, cuando dices tú vives en el hotel, ¿hace cuánto vives en el hotel?
no sabría decirle porque no fue un día per se en que hice mudanza, sino que con el tiempo me fui quedando. Sí. En mis épocas de floricultor estuve viviendo 10 años en Miami, luego regresé y cuando pues regresé quiere decir que empecé a pasar más tiempo en Bogotá que en otros destinos. Y me quedé en el hotel. Listo, con el súper. tiempo pues esto se fue volviendo más y más casa. Bueno, excelente. Bueno, entonces ahí desde el hotel funciona valijas, las valijas de los apócrifos. ¿Por qué ese nombre? Que es bien particular. Sí, que en la iglesia no me van a recibir Sí, no, tan amablemente con ese término, ¿correcto? es muy apocalíptico el nombre. No por apocalíptico, sino precisamente por apócrifo, porque apócrifos fueron aquellos que no quedaron canonizados. Sí. Bueno, Dentro del canon. Textos que están canonizados en la Biblia cristiana, más no en la hebrea, ¿sí? Sí. O en la cristiana evangélica y no en la católica. Sí, ¿no? También. Sí, son dentro tres. De los textos hebreos hay unos que no están, ¿sí? Y tampoco están en Biblias cristianas, pero básicamente el apócrifo es eso, ¿no? Sí. El que no cuenta con la bendición canónica, de la normativa. Sí. Y de varios años para acá he querido ser diferente. Creo que toda la vida lo he sido, ¿sí? En diferentes ámbitos, pero con el tiempo eso ha cogido fuerza. Entonces, desde hace unos 10 años comencé a escribir como terapia, una actividad que me ha gustado mucho. Y bueno, en diferentes medios he podido expresar opiniones filosóficas, religiosas, políticas, culturales, que suelen no ser las tradicionales, ¿no? Sí. Y pues de ahí el apócrifo, por no ser convencional y por querer meter el dedo en la llaga. Sí, desde afuera es más fácil. Desde afuera es más fácil. Entonces, sí, además porque eso me permite mantener una línea muy personal y no tengo que hacer juramentos a ninguna bandera. Soy perfectamente genuino en eso. Entonces, pues, se dieron unas circunstancias a principio de año que me hicieron buscar un medio personal propio, donde además podía yo recuperar el trabajo de tantos años. Entonces empecé lentamente a republicar artículos que había escrito durante la última década, y en la medida en que eso fue siendo bien recibido y más gente se iba sumando al grupo de Facebook, al blog, iba bajando el app que tengo para ese espacio, pues entonces lo fui sofisticando, invitando a amigos a enviar su texto, ¿no? Y luego con el tiempo a hacer unas charlas los lunes en la noche vía Zoom. Sí. Y bueno, se ha conformado una bonita comunidad. Facebook y el blog permiten una fácil interacción, entonces me da particular gusto ver cómo la gente se expresa felizmente, a favor, en contra, se quieren, no se quieren, ¿no? Creo que ha sido un espacio... Eso hay de todo. Que es lo que he querido también desarrollar, ¿no? Que sea un espacio... el término no es apolítico, porque sí es muy político, pero no vinculado con alguna tendencia, sino que precisamente sea un espacio donde quienes sea del Centro Democrático o de la UP se sienta cómodo, ¿no? Quien sea evangélico, católico, judío o ateo
también, ¿no? En un espíritu sano, inteligente, culto, no busco no ofender. Yo creo que sí busco ofender, creo que eso es una parte importante que tenemos que recuperar en ambientes democráticos. El arte de ser franco, a expensas de eso, de ofender, o sea, no con el ánimo de hacerlo, ni con el ánimo de ser grosero, pero con el ánimo de darle sentido a posiciones que sean válidas y posiciones que puedan ser defendidas. Sí. Y eso ha sido la valija de Apócrifos. Súper. ¿Y qué anécdota tiene ahí de los invitados que su merced ha tenido que no he podido conectarme siempre en tiempo, los veo siempre después, el mismo día por ahí a las 12 de la noche o al otro día? De todos los invitados que usted ha tenido ya, ¿cuáles ha sido el más particular? No, pues si se refiere a las charlas de los lunes en la noche. Sí, a las charlas de los lunes. Pues no por evadirle la pregunta, sino creo que también es una de las virtudes del espacio, tanto en los Zooms como con los artículos, es que tratan una cantidad de temas muy amplios. O sea, ese no es un espacio para temas políticos, ¿no? Sí. Ahí hay temas pues hemos tratado temas de política colombiana, temas de viajes, temas de mística, de historia del sionismo, de psicología. Entonces ha habido un espacio para todos. Para todo. Sí, para todo. A mí me gustó el último, el de genética, una huella. Por ejemplo, memoria genética. Sí, es bien denso. Exacto. Hace 10 días el tema fue Nostra Aetate, 55 años del Concilio Vaticano II. Sí, ¿no? sí. Donde ese fue bien denso, sí. Se expresó fluidamente al día siguiente. Fíjese, sí, señor. Y después me tocó también responderle al señor Shapiro desde Israel, que me hizo una pregunta muy respetuosa y también se la respondí. Exactamente, ¿no? Sí, el señor. próximo lunes tendremos sobre parapsicología, que es un tema que conozco. Sí. Y entonces, eso es cierto. Pues yo creo que lo bonito ha sido lo variado, ¿no? Súper, Jack. Bueno, en ese orden de idea, ya conociendo que todos los que están conectados, porque muchos por ahí me preguntaban, bueno, ¿y quién es el personaje? Y le dije, no, pues en la entrevista lo van a conocer, así que conéctese. Bueno, el arte de viajar. Ahora sí entremos en este tema que su merced es el experto. ¿Cómo es que su merced, me gusta que su merced me dice que los viajes han sido inherentes en su vida? Entonces, ¿cómo es que, en qué momento se define ya ser un experto, estar en todos estos clubes internacionales? Porque por ahí lo investigué y está en un poconón de clubes internacionales, premios, y cómo ha sido todo esto, ya que es toda una aventura, ¿no? Es una aventura, claro. Tuve la fortuna de tener abuelos en tierras distantes. Los padres de mi madre vivían en Hungría. Sí. Cuando mi hermana y yo nos criamos de niños, nos quedó muy fácil pasar veranos enteros en Hungría. Excelente. Mientras que para el resto de los compañeros de colegio, el plan era Bogotá con algunas saliditas a Melgar, Cartagena o Miami. Para nosotros era muy fácil y a la larga, lo voy a decir también tranquilamente, más barato incluso, pasar 2 meses en Hungría. ¿Y por qué más barato? Porque lo único que costaba era el tiquete. Sí. Podíamos estar 2 meses en Europa. Sí, claro. Sí. Mientras que para otros Cartagena 10 días sí podía salir mucho más caro.
Claro. pero podíamos estar entonces 2 meses en Europa. Súper. Entonces, desde antes de cumplir los 4 años, Hungría se convirtió en otro hogar. Excelente. Aprendimos húngaro antes que inglés o hebreo. Y ese mundo detrás de la cortina de hierro, ¿no? Tan misterioso, tan diferente, pues se volvió también nuestro hogar. Entonces, desde muy pequeño no solamente tuve una conciencia política, ¿no? Y a mi papá le debo muchísimo porque él todas las noches para dormirme me contaba historias que no eran precisamente las de Caperucita, sino historias Sí, fuertes. del pueblo judío, o del Imperio Romano, o de la Guerra Fría. Entonces entendía yo dónde estaba y me lo gozaba. Y antes de regresar a Colombia, segundo kinder y a transición y a primero de primaria y demás, pues aprovechábamos y pasábamos 1 o 2 semanas en Francia o en Holanda, en Inglaterra, en Italia. Entonces, temprano ya habíamos conocido bastante de Europa, ¿no? Y pues eso fue desarrollando un gusto por los viajes, por los cruces de fronteras, por coleccionar sellos en el pasaporte y demás. Y como también me gustaban las matemáticas, porque yo era, en el colegio yo fui el nerd, ¿no? Me gustaban las estadísticas, el libro de récords mundiales, entonces, pues, saber cuántos países y cuántos kilómetros y qué frontera va por dónde, pues, hizo una parte íntima de mi infancia. Y veía récords de gente, de viajeros legendarios. Fulanito logró hacer tanto en una vida, yo por dónde voy, ¿no? Y alguna vez a los 14 años dije, voy en 14 países, entonces a ese ritmo no voy a lograrlo, porque pues hay más de 100 países en el mundo y el chance es que no llegue yo a 100 años, ¿no? Sí, entonces tengo que poner el pie en el acelerador y empezar a sofisticarlo. Y así lo fui haciendo, ¿no? Cuando me gradué de bachillerato, mi papá me dio el chance de escoger un destino de viaje porque me había ido divinamente bien en el ICFES y decidí que nos íbamos a ir a Sudáfrica. O sea, su merced fue buen estudiante. O más Yo o menos. sí, modestia aparte, sí, yo tuve el mejor ICFES del país. Ah, excelente, bueno, felicitaciones. Ahora uno entiende por qué los viajes, vea, un IFES ayuda harto. Pues complementa, felizmente complementa. Entonces, sí, nos vamos para Sudáfrica. En esa época eso era todavía apartheid, era convulsionado, ¿no? También buscaba yo la adrenalina. En ese viaje fue la primera vez que nos arrestaron por espionaje cuando cruzamos la frontera a Zambia. Entonces, todos esos detallitos le van desarrollando a uno las ganas de más. Pero es como ya, otros vicios que no tengo. No, y es mejor el vicio de viajar. Sí, mejor ese vicio. Pero déjeme hacerle una pregunta, ¿y cómo así que porque entonces su merced que tendría 17, 18 años, 16. ¿y cómo él, 16 años, o sea, esos precoces, y los encarcelan y aún siendo menores no nos encarcelaron, pero nos retuvieron porque pues un pasaporte colombiano era ciencia ficción en Zambia y estábamos tomando fotos de pues una plaza de mercado en un lugar donde no se podía tomar fotos de nada. Entonces les fue más práctico retenerlos. Pensar que éramos no de Suramérica, sino de Suráfrica, emisarios del gobierno racista apartheid de Suráfrica. Sí. Entonces esas son las anécdotas que le van quedando a uno, con las que uno se va llenando de energía para buscar más y más, ¿no? Súper.
Luego, en mis épocas de floricultor, pues también tuve la oportunidad de viajar algo por Europa, incluso a Japón, cuando quisimos abrir los mercados de flores colombianas en Japón, pero especialmente por Estados Unidos, que es un país que me he recorrido bastante bien, ¿no? Sí, Y bueno, pero Jack, entonces en ese orden de ideas, ¿cuántos países conoce a la fecha de hoy? no tantos como mi amigo León, que nos está escuchando ahora, porque él sí es el colombiano que más países ha Sí, visitado. yo vi el programa. Sí, Yo he saludos a... estado, yo he estado en 135 países de las Naciones Unidas, Sí, de 193 que hay allá. León ha estado en 191. wow. Sí, 175 países, lo que se llama UN Plus, que incluyen territorios que no son necesariamente países estilo, qué sé yo, el Vaticano, Taiwán, Palestina, ¿no? Sí, Nagorno-Karabaj, ¿no? Que ahora Y estuvo en guerra. ese Sumando país, eso, llego a 175, señor. ese último país en donde queda, ya yo nunca lo había escuchado. Nagorno-Karabaj estuvo gastando titulares de prensa septiembre, octubre, noviembre, por la guerra entre armenios y azerbaiyanos en el Ah, Cáucaso ya, Sur. perfecto. Ahí estuve paseando en familia hace 2 años, precisamente. Una de las cosas que me gustan también es llegar a lugares en conflicto, ¿no? A estar ahí rodeado de balas. Pues, Bueno, pero ya que, no, pues eso no sé qué tan apasionante sea, ¿no? mucho, Pero, muy. no, yo, la adrenalina sí Sí. debe ir y Lo venir, ¿no? importante es que el pepazo no se lo gane uno. Bueno, pero en ese orden de ideas, por ejemplo, Mm. en todos estos viajes, ¿cuál ha sido el país más complejo y donde posiblemente haya usted pensado que estaba comprometida su vida o No. en ninguno? Comprometida la vida nunca, Ah, ¿no? bueno, Momentos de cierto riesgo, sí, claro. O sea, desde, digamos, el riesgo físico de malaria en Ghana sí, a, a estar en situaciones de balaceras, más allá de varios lugares en Colombia, digamos en la República Democrática del Congo, viajando entre cajas de granadas, o estando ahí en balaceras a campo abierto, sí. eh, alguna detenida, arrestada también por espionaje en la República no declarada de Abjasia, también en el Cáucaso, hace 8 años. Eh, pues, de esas situaciones en que lo ponen a uno a esperar, a llenar formularios en idiomas que uno no entiende, a pasar ante, pues no interrogatorios, pero pues sí ante policía secreta y demás, pues terminan siendo anecdóticos, pero que si alguna vez yo sentí miedo, no. Sí. Ah, bueno, listo, Miedo súper. no. ¿Cuántos idiomas habla Jack? Eh, Español, obviamente, húngaro fue el segundo que aprendí, como mencionaba antes, es más como callejero, al Sí, igual que hebreo, que aprendí en sí. el colegio y viajando con el colegio a Israel, inglés. Bueno, 4 idiomas. Bueno, Eso ayuda bastante. Bueno, en, ¿cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, Jack, de cruces fronterizos que sean complejos? Por ejemplo, de todo lo que usted ha viajado, ¿cuál ha sido el cruce fronterizo más complejo que uno pueda decir, wow, acá es como difícil la vaina? obviamente varios, pero le voy a dar una respuesta que quizá no sea la más esperada. El Sí, más complicado y estresante fue hace 19 años, sí, cruzando de Ucrania a
colonia. ¿Y por qué ese cruce? Porque era un desastre, un desorden infinito, una aglomeración de carros y especialmente camiones que descaradamente estaban contrabandeando cualquier cantidad de productos. Vaya Dios a saber si dentro de eso también iban ojivas nucleares, vaya uno a saber. La gente a lo largo de la malla, sí, lanzándose bolsas con productos de un lado a otro a la luz pública de todos, ¿no? O sea, con policías de frontera de ambos lados viendo y no se hacía nada. Y entonces era un tráfico atafagante, caótico y pues o sea, yo me ufano de ser democrático, de mente liberal y demás, pero si para algo no nací en esta vida es para hacer fila. O sea, yo soy o el primero o el último cuando abren un buffet. Yo no hago cola, eso va contra mis principios. Entonces, en una situación de esas, yo tenía que conseguir a alguien que en ese mare magnum de carros, ¿sí? En ese desorden del poscomunismo, sí. Pues quisiera que nuestro carro llegara al principio de la fila, que nos atendieran rápido. Y en una de esas nos metieron una señora en el carro, o sea, querían que traficáramos gente a través de la frontera, en fin, un caos maluco. Esa fue la frontera más complicada, en un lugar que pues, uno no se esperaría que pudiera ser tan difícil, pero hay otras que tienen su puesto de honor, ¿no? Como cruzar entre las diferentes Guyanas, de Guyana a Surinam, de Surinam a Guyana Francesa, y en sentido contrario. ¿Por qué hay situaciones complejas? Porque me imagino que la pobreza conduce a la burocracia y la pobreza a la corrupción y todas se alimentan. Entonces, ¿para qué hacer las cosas de manera fácil si haciéndolas difícil podemos cobrar, ¿no? Ya, perfecto. Y ahí me surge una pregunta. ¿A su merced en algún momento le ha tocado pagar algún tipo de prebenda o de soborno por situaciones de migración, por situaciones de frontera, bueno, las diferentes situaciones que se vive cuando uno está viajando en diferentes partes del mundo, ¿no? Cuando fuimos a Abjasia, sí, pues mientras más al sur de Rusia íbamos, más frecuente se hacía el plan de que un policía de carretera nos parara, ¿no? con sus consecuentes situaciones, ¿no? sí. Y en Abjasia, como eso ya es un territorio no declarado, república independiente, no reconocida, con un display militar increíble, pues ahí los retenes eran aún mayores. Íbamos 3 personas, ahí un gringo muy proper, profesor de economía, mi guía, un amigo ruso y yo el tropical, ¿no? Sí. Y dije que pues queríamos yo quería llegar hasta la frontera de Abjasia con Georgia en el día de independencia y de Abjasia. Había un display de poderío militar ruso impresionante. Entonces, pues quería hacer parte de esa adrenalina, ¿no? Y el gringo que ya estaba aburrido de tener que pagar mordidas en Rusia para que nos dejaran ir por la vía pública normal, o sea, no estuviéramos haciendo nada ilegal, ni estuviéramos incluso cruzando fronteras, ¿no? Sí. Pero pues sencillamente cada uno iba recogiendo su tajada. En Abjasia le dije, vea, mano, tranquilo que yo quiero llegar hasta el punto final de la carretera en esa frontera, así que
a partir de ahora lo que toque todo va a ser cortesía mía, ¿no? O sea, yo felizmente voy a asumir eso y las asumí, ¿no? De Togo a Ghana, en África Central, eso también fue molesta. Lo que en aduanas llaman trámites de agilización. Para ponerle un ribete más elegante. Sí, no, es que entonces, yo sobornos nunca, pero acudido a trámites de agilización, sí. Bueno, no, es que hacía esa pregunta es porque normalmente cuando uno le toca viajar así como harto, pues se presentan todas esas vicisitudes que uno no espera, ¿no? Y le toca ahí, pues, entonces, bueno, nos quedan como 20 minutos y los quiero aprovechar fuertemente. Su merced pertenece a estos clubes, sino a estos clubes, porque la idea también es como dar herramientas a todas estas personas que, bueno, cómo es viajar así a nivel de tantos países. ¿Qué recomendaciones da a su merced a un viajero que quiera empezar a entrar a estas grandes élites? ¿Sí? ¿Qué recomendación le puede dar de a qué club se tiene que asociar o cómo es el rol? Esos clubes a los que usted hace referencia, pues son más unas comunidades, sí, de gente con unos mismos intereses, sí, y pues para el caso un nivel ya más apasionado y extremo de gusto, ¿no? Ya es gente extrema, como quien colecciona estampillas, ¿no? Hay gente que tiene unas estampillas y hay gente que de veras se pone a coleccionarlas con pasión y le invierte su dinero. Entonces esos grupos a los que usted hace referencia son unas comunidades que sirven para conectarnos, aquellos que estamos, digamos, en un nivel extremo de pasión por los viajes, donde podemos compartir experiencias, información sobre tours, guías, visas, anécdotas, ¿sí? Donde podemos tabular nuestros viajes y comparar, competir entre nosotros, ir pintando nuestros mapas, ¿no? Sí. Hay unos que son unos websites, hay otros que son unos websites, pero que además tienen algún alcance social o que implican un pago de una membresía. Pero, o sea, son de libre, o sea, cualquiera puede acceder a eso. El tema es pues que si está a un nivel donde pues va a tener suficientes cosas en común con el resto de la gente que está, digamos, en ese rango de pasión. Ahora, para llegar a ese rango de pasión, el primer consejo que daría es comenzar lo antes posible, como con cualquier pasión en la vida. Sí, claro. Pero a menudo oigo yo de gente que dice, ay, ¿qué me aconseja para ir con la familia? Pues que yo no, que tengo unos hijos, pero es que los hijos todavía tienen tantos años y no sé qué, entonces seguramente, pues si vamos a ir a Europa no se lo van a gozar y no van a entender, y carreta, eso es carreta. Mientras más temprano se exponga un niño a un viaje o a cualquier emoción, pues va a ser mejor, porque un niño es, pues mientras que la sociedad no lo esté tarando literalmente, pues es más esponja. Claro. Entonces, pues de joven es que más fácilmente se aprenden idiomas, ¿no? Entonces ahí se rompe un paradigma, que eso de que llevar a los chiquitos, no, hay que llevarlos a todo lado. Hay que llevarlos, exacto, y que aguanten, y que hagan cola, y que cambien de avión, y que aprendan a portarse en el avión. Todo eso es válido, claro. Entonces, esa es la primera. Sí. Luego hay diferentes tipos de viaje, hay diferentes destinos, ¿no?
y todos son válidos, porque la otra pregunta o discusión que suele darse es, digamos, te preguntaba antes que en cuántos países, pues esa es, digamos, la madre de todas las preguntas, ¿sí? Porque es evidente, es fácil, pero con el tiempo uno se va sofisticando y no son necesariamente países lo que uno busca, sino lugares, regiones, sino llegar a, sí, hay gente que le gusta ir a visitar los museos o los sitios de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, o recorrer trayectos históricos, la Ruta de la Seda, o el Route 66 en Estados Unidos. Hay gente que le gusta restaurantes Michelin, y todo eso es válido, ¿no? Hay gente para quien es válido coleccionar países, hay gente para quien es válido coleccionar regiones, hay gente para quien es válido hacerlo en tren, hay gente que nunca se va a montar en un tren, ¿no? Hay gente que le gusta la playa, hay gente que no le gusta la playa, entonces no hay una, a lo que voy es que no existe una definición de qué es el tipo de viaje correcto. Correcto es lo que es genuino para cada uno, ¿sí? Ahora, dentro de esos grupos que usted menciona, ¿sí?, a la hora de definir qué es un viaje, sí existen unas definiciones, ¿no? A eso me refería porque pues vi algunas situaciones muy específicas, no en los 3 blogs que yo vi, sino en otro blog, por ejemplo, me pareció particular que se arman viajes aquí a Colombia específicamente de jóvenes que vienen a ver grafitis, de los que hay acá en Bogotá y en Medellín, y uno dice, wow, o sea, uno paga nada más para eso y hay gente para todo, ¿no? Como lo decía Jack. Pero ya, o sea, por ejemplo, otra pregunta aquí que hay, para eso se necesita billetico, ¿no? O sea, la pregunta es esta, porque por ahí me estaban, no se le va a olvidar, Teo, uno dice, viajar debe ser de ricos nada más, de gente que tiene billete. ¿Cómo es eso? Pues ¿Es verdad o se rompe un paradigma? También se rompe porque existe también diversas modalidades de viaje, y maneras de ser recursivo. Sí. O sea, yo conozco gente que ha estado en todos los países del mundo porque lo ha hecho a todo taco, gastándose un presupuesto importante, o porque, por ejemplo, ha sabido montar unos blogs importantes, con seguidores importantes, y se consigue el patrocinio para que lo alojen, lo lleven, lo paseen, ¿no? Sí. Entonces ahí está la creatividad de cada persona. Ahora, hay paseos que se pueden hacer cubriendo zonas geográficas similares o iguales con diferentes bolsillos, ¿no? Sí. Existe obviamente el viajero elegante que quiere hacerlo con toda la finura del caso, de manera privada, ¿no?, con un guía bilingüe, con un hotel de primera, y hay el que lo va a hacer como buen mochilero. Entonces también están las fuentes de información, blogs, libros, grupos que se especializan en viajes con presupuestos de menos de $10 el día, por decir algo, ¿no? La gente que hace couchsurfing, que es ir a gorrear hospedaje en diferentes lugares, claro. Entonces, hay para todos. Luego están todos los programas de millajes y fidelidades con aerolíneas, con hoteles. Entonces, claro que hay múltiples maneras de viajar, y estoy seguro que lo que la gente, de quienes me siguen, para hablar a título personal, en Facebook, y ven las fotos de todos los lugares donde hemos estado, pues se imaginan un presupuesto muchas veces superior al que terminamos invirtiéndole a un viaje.
Esta otra pregunta no se me puede ir. ¿Cuántas, no sé si las tenga presentes, cuántas islas ha visitado? Si las, si, ¿cuál es la que mayor le ha parecido como bien particular? Y si conoce la isla de Okinawa. No he estado en Okinawa, de hecho es poco lo que conozco de Japón. Islas no ha sido una obsesión mía dentro de las obsesiones de viajes, y más bien es algo que recientemente he aprendido a disfrutar. Obviamente, pues conozco muchísimas de las islas del Caribe, la mayoría, grandes, pequeñas, chiquitas, pero apenas, pues, Hawái he estado un par de veces y las famosas islas del Pacífico Sur, pues, apenas una vez, algo de la Polinesia Francesa, Isla de Pascua, y sí, hay la idea de las islas puede ser fascinante. Por ejemplo, llegar a Pitcairn, que es la famosa isla a donde llegaron los amotinados del Bounty de hace 250 años, una isla de muy difícil acceso, en la mitad del Pacífico, donde quienes viven ahí son descendientes de esos amotinados de hace 250 años. Entonces, esos son proezas cuando uno llega hasta allá. O, qué sé yo, Svalbard, a 82 grados latitud norte, una isla hermosísima, más allá del círculo polar ártico, ¿no? O sea, cuando uno habla de islas no es solamente Providencia, que para mi gusto es de mis favoritas, ¿no? Entonces, playa, brisa y mar, sino también llega el momento para hacer un voto por el futuro de Providencia. Pero sí, hay otras que tienen su encanto porque son colonias de pingüinos, porque son muy remotas, son difíciles de accesar, o históricas, o románticas, tipo Santorini, ¿no? Hay de todo. Es que ya que tocaste ese tema de las polares, ¿conoces, has ido a los polos, a alguno de los polos? Al norte, pues no al polo geográfico norte, pero a Groenlandia sí, Islandia, Svalbard, eso sí, es fascinante. Bueno, a la Antártida todavía no. El tema de cierre que ese ha sido como polémico, pero lo vamos a tocar. ¿Cómo fue toda esta experiencia de hacer este viaje con las FARC de Programalor, que fue un viaje donde su merced se tomó todo lujo de detalles para traer un grupo de gente internacional? ¿Cómo fue todo esto? ¿De dónde nace la idea, Jack? Y pues, ¿qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas le ha traído toda esta iniciativa que su merced hizo? Existe un grupo de viajeros extremos al cual se llega por invitación. Ese sí es más exclusivo. Ese es selecto, ¿no? Ese es selecto porque tiene dueño. Bueno, no es que eso sea un club con membresía y activos, pero pues ese título es de propiedad de alguien, y ese alguien me invitó a ser parte de ese grupo hace como unos 3 años. Súper. Cuando ellos acababan de regresar, creo que era de Somalia, y estaban por hacer un viaje a Bagdad, ¿no? Ese es el tipo de destinos que buscan. Eso se llama Extreme Travelers International Congress. Sí. Entonces buscan lugares remotos que tengan algún contenido político y algo de adrenalina. Entonces, cuando me invitaron, el tema dentro de la agenda del día estaba en pensar en nuevos destinos. Entonces yo de primíparo pues quise lucirme y dije, pues siendo yo colombiano tengo que hacer algo en Colombia. Claro. Pero inicialmente la mente se me fue más hacia
digamos, Catíos o Chiribiquete, parques naturales remotos, pero fue sencillamente imposible encontrar a alguien aquí que me apoyara a organizar eso. Sí. Y hablando precisamente con mi amigo, el guía ruso, aquel del paseo a Abjasia y demás, como buen ruso, me estuvo tomando el pelo con el tema del proceso de paz acá. Y entonces ahí fue cuando como que se me pararon las antenas y dije, pues claro, mucho torpe yo no haberlo pensado antes. Entonces, de mi época de floricultor, yo tengo un muy buen amigo que pues, ya no está en el mundo de las flores, sí estaba haciendo trabajos para la misión de las Naciones Unidas acá, entonces lo invité para que nos tomáramos un whisky y le contara yo los planes. Sí. Y así fue madurando eso, después de 4 meses de pasarle propuestas y descripciones a las Naciones Unidas. Ellos me invitaron en un paseo en helicóptero hacia la zona de Marquetalia para que yo me entrevistara con los muchachos allá, a venderles la idea, a ver si los ex guerrilleros se sumaban al plan, se animaban. Sí. Y bueno, eso fue hace exactamente 2 años, fue el viaje más maravilloso de helicóptero que he hecho, a encontrarme cara a cara con ellos, ¿no? Entonces, pues, sí, el corazón me palpitaba, pues era me todo imagino lo que eso implicaba, ¿no? Claro, y ese primer encuentro, ¿cómo fue y qué desencadenó? Pues porque ahí también hubo whiskycito o... No, porque eso fue a la hora del almuerzo. Ah, bueno. Pero pues... ¿Su merced le jala a cualquier hora? Yo hasta para el desayuno no tengo problema. Entonces, pues, llegamos esos municipios de Planadas, se llama la vereda de Caitania. Y ahí las FARC, partido político, tienen una casa bonita de 2 pisos. Fui allá a reunirme con ellos, ¿no? Entonces eso comenzó un poquito protocolario por parte de las Naciones Unidas, y luego cuando me invitaron a que yo hiciera pues, mi presentación, hablé digamos, en el 5º idioma que hablo yo, que es más campeche. Entonces eso distensionó todo. Claro. Y como ellos se han dedicado toda la vida a logística, pues me copiaron muy bien qué era lo que yo buscaba para atraer a la crema innata de los viajeros extremos del mundo, los presidentes de esas 3 organizaciones de viajeros. Sí. Hacer algo serio. Claro, algo bien jalado. Algo bien jalado, y además para un grupo de personas nunca antes vista. Sí. Y bueno, así comenzamos a desarrollar eso. Entonces, con el tiempo, conocí yo a alguien, me presentaron a alguien digamos, en un nivel directivo de las FARC, con quien sí pude desarrollar a detalle todo ese programa. Y cuando eso ya estaba más o menos bien montado, entonces ahí sí quise vincular a todos los actores del conflicto para que fuera algo más objetivo, sí. Que no se convirtiera en un paseo para romantizar la revolución, sino algo donde se pudiera ver para bien o para mal el proceso de paz. Excelente. Y pudiera esta gente tener un acercamiento con de todo un poquito. Entonces, más allá de tener a todos los líderes de FARC partido político, desde Timochenko, pasando por los senadores, asesores y demás, y otras figuras de renombre dentro de las FARC, pues estuvo vinculado también el Viceministerio de Turismo, la Agencia de Reincorporación y Normalización del Gobierno,
tuvo el visto bueno de la oficina de la Presidencia de la República. Wow. Movilicé a un batallón del ejército para asegurar la zona, sí, con 15 días de anticipación al viaje. Cualquier cantidad de policías de tránsito acompañándonos en la peregrinación desde Bogotá hasta Marquetalia. Tuvimos grupos de víctimas, el cacique del resguardo NASA de la zona con grupo de bailes, tanto aquí en Bogotá como en el ETCR del Oso. Organizamos dos como muestras de productos que fabrican los ex guerrilleros, ¿no? Desde café. Sí. Disculpa un momentito, o sea, se fueron de acá desde Bogotá hasta allá en carretera. Encaravanados éramos quizá eran, digamos, unos 15 blindados, unos carros de las Naciones Unidas, nuestras 3 busetas. ¿Las busetas también eran blindadas? No. No, busetas de turismo normal. Sí. Iban grupos de periodistas, sí, nacionales y Netflix. Entonces sí fueron 350 personas que se movilizaron en total para este paseo histórico. Pero a nivel de logística duro, bueno, siga ya, porque está bueno esto. Entonces, pues eso comenzó con un cóctel y muestra de productos acá, una cena de inauguración, de lanzamiento con todas las personalidades, y luego un día de viaje hasta el ETCR del Oso, donde acampamos. Sí. Y luego al día siguiente en jeep, y luego mula o infantería unas 6 horas hasta llegar a la Marquetalia, de la casa de tiro fijo, donde están los restos de aquel helicóptero del 64 y demás. Ahí también pasamos la noche, ¿no? Con soldados, con exguerrilleros, todos acampando, todos comiendo, pero fue más bien como una camaradería, fue chévere la vaina entonces. Fue muy chévere. Súper. Fue genuinamente emocional, ¿sí? Muy emocionante, ¿no? Y pues para todos los que participaron, pero siendo uno colombiano y entendiendo los detalles y conociendo las figuras con las cuales uno se fue a caballo ahí, ¿no? Claro. Y viendo a la tropa del Batallón de Operaciones Terrestres 18, grandes personalidades de las FARC ahí todos caminando, armando ranchas, comiendo el mismo sancocho, acampando juntos. Oiga, y si cocinan bueno, si cocinan bueno, su merced que es de buen gusto, si cocinan bueno los mis comandantes. Lo que pasa es que usted sabe que yo como kosher, entonces ahí en Marquetalia todavía no se ha establecido el primer restaurante kosher. Entonces, por lo menos la pura papita y vegetales estuvo muy bien. Estuvo bueno. Bueno, sí, se me olvida ese pequeño detalle. Eso estuvo bien, correcto. Entonces sí fue una maravilla de viaje, una maravilla de experiencia, que obviamente le levantó ampollas a algunos, pocos, por lo menos de lo que me ha correspondido a mí escuchar y torear, pues han sido la inmensa minoría. Muchas posiciones válidas, muchas posiciones las comparto yo también. Al caso, pues yo fui de los que se leyó 300 páginas de acuerdo de paz, ¿no? 371, yo me las leí todas también. Y fui de los abanderados del no. Sí, yo también. Pero pues eso no me impidió organizar lo que hice y relacionarme con quienes me he relacionado, y eso lo digo a mucho orgullo y satisfacción.
y fue un hermoso ejercicio, pues, ver a todos quienes participaron de eso trabajar por una misma causa, ¿no? No, y yo estoy de acuerdo ya, y por eso le estaba haciendo la pregunta, porque aparentemente uno cuando ve solamente las fotitos y las vainas, entonces uno se imagina, no, pues esto fue más un show, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de la logística, de todo lo que, porque es que eso es realmente lo interesante. Sí, las fotos normales que se tienen que dar en un contexto de estos viajes son las que tienen que mostrar, pero ver toda la logística, ver todo lo que fue el proceso de organización, que no fue de un día para otro, de un mes para otro, sino fue todo un proceso y que para poder llegar a eso, pues no fue fácil. Entonces es bueno todo lo que usted nos está compartiendo. ¿Qué beneficios ya después de lo que ha ocurrido, creo que ha pasado ya casi un año de eso, ha traído beneficios en el ejercicio, por ejemplo, de traer más turistas, de conectar más gente, a nivel de los clubes o de los que organizaron esto? ¿Cómo ha sido esto? A ver, ajeno al viaje a Marquetalia, pues Colombia los últimos años, 20, desde el gobierno del presidente Uribe, ha ido ganando en la confianza del mundo de los turistas, y especialmente turistas extremos, mochileros. Sí. A Colombia le falta mucho, demasiado, para estar al nivel que merece y puede estar, ¿no? Pero cada vez va llegando algo más. Sí. Que puntualmente este viaje que organicé trajo algo positivo, no, más allá del viaje mismo, Sí, ¿no? Y el sí. efecto periodístico pues, de que, qué sé yo, a 11 meses de haber hecho ese viaje, pues aquí estemos usted y yo hablando del tema. Porque la situación en el terreno en nuestra querida Colombia es muy complicada. Entonces ese viaje, y no estoy hablando de traerse a un grupo de 36 viajeros extremos, ¿no? Con todo lo que implicó ese viaje, sino Sí. cualquier grupo de turistas hoy en día llegar a Marquetalia como llegamos nosotros, pues la situación en el terreno lo impide. Sí. Porque este no es un país en paz, ¿no? Porque este es un país con un contenido de violencia e intereses económicos muy fuertes que desdibuja las cosas. Entonces, lamentablemente no va a haber en el futuro inmediato Listo. el segundo viaje a Marquetalia, y es muy lamentable, ¿no? Es lamentable para quienes le apostaron a eso en las comunidades de la zona, pensando en que querían, con base en eso, poder mostrarse, organizar grupos de turismo receptivo, ¿no? Y empezar a atender, bien sea mochileros colombianos y extranjeros o turistas un poco más refinados. Pero pues hay otros grupos al margen de la ley que no permiten hacer eso hoy en ese lugar puntual, Sí, ¿no? sí. Y esa es la triste realidad de nuestro país. O sea, entonces, en ese orden de ideas, primero y casi último. En el futuro inmediato o mediano plazo, sí, claramente. Eso. Listo. Bueno, Jack, oiga, ha sido un placer, hermano. A usted como que le faltó el whiskycito, porque lo vi fue como con café. Sí. Oiga, ya, qué conversa tan agradable. Le agradezco mucho su tiempo, mano, que nos haya dado esta oportunidad de conocerle No, a y usted de, mil gracias. Un placer. y de todo esto que nos ha compartido y todo. Y espero que no sea la última vez, porque a su merced hay que exprimirlo en otros temas. Su merced sabe hartas cositas. Encantado. Usted ordena. No, Yo felizmente me retiro
de labores comerciales, profesionales y felizmente, es más, la próxima vez sí lo acompaño con un whisky. Uy, bueno, acá en vivo y en directo. Sí, claro. Ya, nosotros como es el nombre de nuestra emisora, Desafío, ¿qué desafío usted le deja a los colombianos a nivel turístico? Que eso es complejo, ¿no? No, no es tan complejo. Bueno, listo. Porque es en el tema del turismo y en muchas otras cosas más, y en eso yo soy perfectamente crítico, Sí, ácido y visceral. sí, Aquí nos creemos la mamá de Tarzán. Y mientras más viajo, más me duele la patria. Porque aquí tenemos cosas maravillosas para hacer, lugares fascinantes para gozar y ofrecer, pero somos muy mediocres. Y esa es la triste realidad. sí. Cuando uno viaja, puede hacer la odiosidad de comparar. Y aquí nos falta mucho. Aquí nos la pasamos diciendo que el colombiano da una magnífica atención y da buen servicio. Y eso es carreta. Sí. Como equipo nos falta mucho. Gente uno puede encontrar muy buena, pero hacer equipo por una causa común, con el profesionalismo que eso amerita, nos falta mucho. Y el primer paso que hay que dar es entenderlo, perderle la vergüenza a eso, saber Súper. cuál es la triste realidad y meterle berraquera. Aquí la política es facilista porque le permite al empresario hacer proyectos donde los exoneran de impuestos a 30 años vista, y esa es la fácil. Ponga 5, 10, 50 millones de dólares en un proyecto turístico, siempre lo va a conseguir. Consiga usted el personal idóneo para operar esos proyectos, no. Esta semana leíamos en prensa que Colombia es uno de los países con el peor índice de bilingüismo. Sí, Pues sí, sin hablar inglés aquí no vamos para ningún Pereira. claro. Aquí el SENA hace una labor loable pero magra y parcial. Aquí hacer política de turismo implicaría conectar puertos, aeropuertos, tener tren, tener carreteras, ¿sí? Y es una vergüenza que uno cruce a Ecuador y se sienta uno en el primer mundo. Wow. Porque Sí, aquí nosotros le echamos la culpa a la geografía, pero la de Ecuador es la misma. Y Ecuador sí sabe tener carreteras. sí, eso me han dicho que Entonces aquí en Colombia nos falta muchísimo para hacer como país, todos con una camiseta, sí. y entendiendo que nos falta mucho. Entonces toca educar a la gente a dar Es, buen servicio, toca es, educar a la gente a que hable inglés, a nuestros políticos a pensar a largo plazo. Aquí tenemos alcaldes que por ser viscerales y vengativos deciden que el Transmilenio no pueda llegar hasta el aeropuerto. Es ese tipo de mentalidad sí. miope y vengativa la que se tira el país. Y de eso sí que tenemos mucho. Entonces, el primer paso es entender que estamos muy lejos de estar donde creemos que estamos. Súper. Bueno, Jack, y gracias también a su gran amigo León, que es el viajero mayor acá de todos y estuvo todo el tiempo conectado. Muchas gracias, señor León, por haber estado acá acompañándonos ahí en esto. Y bueno, esperemos tener algún día al señor León también hablándonos de viajes. Estoy seguro que lo hará muy bien. Bueno, ya, muchas gracias. Un gran abrazo. Dios lo bendiga, señor León, y a cada uno de los que se conectaron también, a Silvia, vi ahí a Cindy. Bueno, muchas gracias. Sandy, Y sí. vamos a cerrar, antes de que se me vayan, vamos a cerrar y después ya cortamos, ya.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Gracias, Jack. Espera. Bueno, terminamos nuestro programa de radio aquí en Desafío Online desde nuestras transmisiones. Así que de verdad, muchísimas gracias por conectarse. De verdad, recuerde seguirnos por nuestras redes sociales, que en Facebook Desafío Online, en YouTube como Desafío Online TV, en Spotify como Desafío Online y en nuestra página web www.desafioonline.co. Y bueno, pues nos veremos en otra edición con Teo Sánchez en otro programa de Llegó la Hora con Teo. Así que pues bendiciones y chao, chao. Música que edifica tu alma. Escuchas Desafío Radio. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Un detallazo, hermano. Señor León, muchas gracias también por estar y habernos conectado, hermanos. Esperemos a que esto se siga multiplicando y pensando en que el desafío que dejaste tenemos que mejorarlo mucho. Pensando yo nada más español y quechua. Bueno, mi Jack, un super abrazo, hermano, y ahí, bueno, ahí seguimos en contacto. Claro que sí. Una feliz Navidad, feliz año. Igualmente, feliz Navidad, un feliz año y cualquier cosa ahí seguimos en contacto, Jack. Fabuloso, mil gracias. Entonces, aquí yo no sé mil quién. Gracias a su fanaticada también, mis mejores deseos para un próspero 2021. Y sí, gracias, Jack. Igualmente, bueno, Jack, ahí su merced es el que desconecta, ¿cierto? Ah, listo. Un abrazo. Chao. Chao, mi Jack. Pucha, qué